Evangelio del día jueves 6 de junio de 2024. Jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Seguimos meditando el Evangelio según San Marcos y el día de hoy lo que nos narra el Evangelio es cómo un escriba trata de poner a prueba a Jesús preguntándole cuál es el más grande de los mandamientos. Y Jesús le dice: escucha, Israel, el más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que hace este joven escriba es ratificar lo que dice Jesús. Efectivamente, lo más grande es amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo es el más grande de los holocaustos que se le puede ofrecer a Dios. Y entonces Jesús le contesta, viendo que había hablado muy sensatamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos. El reino de Dios al que hemos sido llamados y el que está a punto de verificarse, según la promesa y profecía hecha por Dios en la Escritura y los eventos profetizados por nuestra Madre en sus múltiples apariciones por todo el mundo, es que el reino de Dios está a punto de llegar a la tierra, está a punto de hacerse real y hacerse verdad. Y este reino implica el tener como máxima el primer mandamiento, que, está, que se completa con el amor al prójimo, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y personas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y aún más que a nosotros mismos, porque el mandamiento nuevo de Jesús es que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, es decir, dando incluso la propia vida en favor de los demás. Eh, Esto nos hace distintos. Por eso es la máxima de nuestra fe, y esta congela a los enemigos, a los partidarios del mundo, los desconcierta. ¿Cómo es posible que una persona pueda expresar tanto amor frente a los enemigos, o a aquellos que lo persiguen, o a aquellos que le han hecho tanto daño, o perdonar a sus agresores, a sus victimarios, a los que han asesinado a toda su familia? Es algo inexplicable humanamente, pero no desde el punto de vista sobrenatural del don de Dios. Por eso el reino de Dios no es de este mundo, es el reino de Dios, aunque estemos ya en el mundo y Dios nos manifieste su reino sobre la tierra, será el reino de la divina voluntad, en donde no tendremos duda de amar a Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto de renunciar a nuestra propia voluntad, entregándosela por completo a Dios, es nuestra voluntad, para asumir su voluntad con toda la obediencia, con toda la aceptación gozosa, y amando a nuestros hermanos como a nosotros mismos, con un amor entrañable, sin diferencias, sin envidias, sin desconfianzas, sin traiciones, amando a nuestros hermanos. El reino será algo grandioso, maravilloso, que dará al hombre, le devolverá prácticamente intacta la vida divina. Y esa vida divina que perdió en el paraíso, que la recobrará, hará que
cada uno de nosotros se convierta en paraíso de Dios, sea un reino sobre la tierra, y tendrá Dios tantos reinos como seres humanos que le hayan dado todo su ser, toda su voluntad para hacer en ellos su propia voluntad y participarles el acto único de Dios en el acto de la creación, de la redención y de la santificación. Que así sea, hermanos, cumplamos el primer mandamiento y con el primer mandamiento el amor al prójimo como nosotros mismos para entrar de lleno en el reino de Cristo sobre la tierra. Que Dios te bendiga